creyendo, no te engañes ni te acomodes. Digo, no te engañes creyendo que eres salvo sin aún serlo. Dios muestra que el camino a la salvación es Cristo. Y eso es irrefutable. Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie va a llegar al Padre a no ser por Cristo. Esa es una verdad irrefutable. No se puede cambiar. No necesita interpretación de ningún erudito. Está claro en la Biblia. Si queremos acercarnos al Padre es a través de Cristo Jesús. No es a través de otros medios. Pero oiga, para ser salvos, Cristo nos llama a que entremos por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículo del 13 al 14 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hay. Si tomamos esta versión de una manera literal y abrimos aquella puerta, ahí cabe, voy a hablar, la persona con unas 4 mochilas, arrastrando otra por este lado, una amarrada a la cintura y con otro bulto, cabe por esa puerta. Y creo que cabría por una de estas. Pero si hablamos de una puerta más reducida, de unos 40 centímetros, creo que yo ni de panza ni de lado pasara. Si hablamos de una puerta más reducida, una puerta angosta, a donde usted tiene que despojarse de la carga que trae en sus hombros, a donde nosotros quizás tendríamos que quitarnos el saco porque nos atrasa pasar en esa puerta. Y algo a esa semejanza nos está hablando nuestro Señor cuando dice, cuando nos está invitando a que entremos por la puerta angosta, a que nos despojemos de qué carga, de la carga del pecado que traemos encima. Pecado, hermano, que muchas veces ya se hizo añejo en nosotros y estamos creyendo de que vamos a alcanzar salvación sin despojarnos de nuestros pecados. Muchos estamos entrando y saliendo por la puerta ancha y creyendo que estamos alcanzando la salvación. Pero Jesús nos dijo, nos llama, entrad, dice, por la puerta angosta. Y muchos, en lugar de despojarnos de la carga del pecado que traíamos cuando venimos a Cristo, lo que hemos hecho es aún echarnos más carga de pecados en la espalda. ¿Por qué? Porque creemos que como mencionamos a Jesús ya somos salvos. Pero esta noche el Señor nos está advirtiendo algo muy serio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, no ignoremos el consejo que nos dio el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, que es para todos. Ahora pues, sin ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos estamos en Cristo Jesús? Y yo sé, todos, amén, todos estamos en Cristo Jesús. Ahora, la segunda parte, ¿cuántos no andamos conforme a la carne? Porque el versículo no termina donde yo me quedé. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Como que hay un requisito, ¿no? El que está en Cristo no camina con los impulsos de la carne. El que está en Cristo no anda en las pasiones de la carne. ¿Amén o no amén? Sino conforme al Espíritu. Y cuando el Espíritu domina nuestra vida, nosotros sacrificamos los deseos de nuestra carne. No quiere decir que no sentimos el deseo de pecar. No, no quiere decir eso. Quiere decir que sometemos, que sacrificamos nuestros deseos por andar en la voluntad del Padre. Hermanos, no nos engañemos. Si no hemos crucificado nuestra carne al pecado, si no hemos entrado por la puerta angosta, ¿cuál es la esperanza de salvación que tenemos?
¿Cuál es la esperanza de salvación que usted y yo podemos tener? Los cristianos muchas veces nos acomodamos a vivir con un pie adentro y otro afuera. En los momentos de angustia metemos los dos pies al camino del evangelio, pero en los momentos de victoria, de alegría y de bonanza, sacamos los dos pies del evangelio. Y cuando viene la aflicción, volvemos otra vez a los caminos del evangelio. ¿Cree usted que eso es agradable delante de Dios? Pero así estamos acostumbrados. Y muchas veces ocupamos la palabra, mire, aquí dice que yo al fin y al cabo soy salvo, siempre salvo. Ahí dijo el pastor aquel. Así es que yo puedo hacer lo que a mí me dé la santa gana y yo de todas maneras soy salvo, siempre salvo. La Biblia no está enseñando eso. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que si de verdad hemos creído en Cristo, que le volteemos completamente la espalda al pecado. No que estemos yendo y viniendo, sino que nos quedemos con Cristo. Que soltemos la carga de pecado. ¿Qué es lo que dice capítulo 3:9 de la primera carta de Juan? Y yo les pregunto, ¿hay aquí alguien que sea nacido de Dios? ¿Habemos aquí nacido de Dios? Pues yo diría de que todos aquellos que nos creemos hijos de Dios, somos nacidos de Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como dije, no se trata de que usted no sienta la tentación. No se trata de que porque usted es cristiano, es nacido de Dios, no va a sentir la tentación, la va a sentir en su carne, porque su carne ama el pecado. Nuestra carne ama el pecado. Y como dice nuestro pastor muchas veces, si el pecado es rico, ¿verdad, pastor? Nuestra carne tiende a buscar el pecado. Pero dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos dominar nuestra carne y no haga lo que la carne quiere, sino lo que el espíritu quiere. Amén. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si usted o yo hemos caído en el círculo vicioso de pecar y pedir perdón, perdone, pero estamos mal. No es así, ese no es evangelio. No es el evangelio de Cristo el que nosotros estemos haciendo lo mismo que sabemos que es desagradable delante de Dios y ya no sentimos ningún problema pecar. Total, soy salvo. Total, nadie me quita la salvación. Y ahí nos quedamos. El pecado no debe sobreabundar en los hijos de Dios. El pecado no debe de gobernar la vida de aquellos que en verdad nos llamamos cristianos, hijos del Dios viviente. Porque dice que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Es decir, de toda disponibilidad de nuestro razonamiento para hacer pecado. Eso debemos de entender. Cristo nos limpió de pecado, pero no solo nos limpió del pecado, también nos limpió en nuestro razonamiento del deseo de ir a hacer lo que la carne quiere. Pero muchas veces nosotros nos podemos ver acomodados. Nosotros podemos haber leído alguna mala o dado una mala interpretación y no, mire, si no hay ningún problema. Yo hoy me voy a ver con la fulana, mañana voy a la iglesia, pido perdón, el Señor me perdona y ya está, asunto arreglado. O dirá la hermana, yo me voy a ver con el fulanito, el martes, el miércoles pido perdón y ya el Señor me perdona y se acabó la cosa. Y la otra semana vuelvo a hacer lo mismo. Y, hermano, eso no es de cristianos. Eso no es de Dios. Yo estoy hablando de casos extremos. Pero tanto pecado es una cosa como pecado es la otra. ¿Qué voluntad, hermano, estamos haciendo? El avenimiento de Cristo. Quiero leerles una frase, un versículo más. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Para aquellos que creemos de que vivir en Cristo y un pecadito al aire de vez en cuando no cae mal. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías. Se acabó el tiempo
Ya no sé cuánto vivimos dándole, como decimos nosotros en el buen salvadoreño, ya hace tiempo suficiente el que vivimos dándole vuelo al hilacha. ¿Ah? ¿De verdad cree usted que Jesús vino a pagar un precio por su alma en la cruz del Calvario? Desde ese momento que usted creyó eso de todo corazón y se arrepintió de su pecado y se volvió a Él, ya no mire atrás. Ninguno que poniendo la mano en el arado dice y vuelve atrás es digno del reino de Dios. Pero nosotros creemos que podemos voltear atrás las veces que nosotros querramos. Pero aquella pobre mujer una sola vez volteó a ver y ahí se quedó. ¿Amén o no amén? Una advertencia. Si creemos que Cristo está a las puertas, nos recuerda esta noche: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, estas palabras no las dijo ningún hombre, sino que las dijo, como les repito, nuestro Señor Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Le pregunto esta noche, preguntémonos esta noche, ¿qué voluntad estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre o estamos haciendo la voluntad de nuestra carne? Porque de acuerdo a la palabra, si estamos haciendo la voluntad de nuestra carne, no podemos decir que hemos echado mano de la salvación. Porque no fue fue Jesús quien dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es y alguien me va a decir, bueno, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado en Cristo Jesús. No es la voluntad del Padre que usted ande raíces de amargura, que ya no son raíces, sino que son ceibas o conacastes. No es esa la voluntad. A lo mejor ya nos acostumbramos a vivir odiando al fulano, a vivir odiando a la mengana, y ya no nos molestamos. No es esa la voluntad del Padre. No es la voluntad, ahí viene la fulana. No es esa la voluntad, que cada vez que usted vea que aparece el fulano, la mengana, su corazón ahí no quiero ni verla, ni lo voy a saludar. No es esa la voluntad del Padre. Pero muchas veces ya nos acomodamos a que eso así es y que Dios así nos ha aceptado. Mentiras. Dios nos está diciendo, nos está llamando a que cambiemos. Dios nos está llamando a que regeneremos nuestro pensamiento, que perdonemos. La voluntad del Padre no es que nosotros los hombres tengamos más de una mujer. La voluntad del Padre es que nosotros tengamos una mujer y que estemos casados con ella, conforme a la palabra de Dios. Esa es la voluntad del Padre. No es que hoy agarro una y mañana agarro otra, y si no me parece agarro otra. No es la voluntad del Padre que la hermanita o que la fulanita tenga más de un marido y que el que tiene no es su esposo. Está establecido como debe ser la unión dentro de la pareja de acuerdo a la Biblia. Amén. No es esa la voluntad del Padre, que nosotros andemos en adulterio o en fornicaciones. No es la voluntad del Padre, mi hermano o mi hermana, que nuestros labios anden pronunciando palabras deshonestas, como creemos que hoy es costumbre. No es esa la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que en cada una de nuestras palabras le honremos a Él, le edifiquemos a Él, exaltemos a Él, le atribuyamos la gloria y la honra a Él. Esa es la voluntad del Padre. No es la voluntad del Padre que nosotros andemos en chambres o que andemos maldiciendo a la gente. Pero nosotros creemos que eso es normal. ¿O sí? Creemos que eso es normal. ¿Y qué? Pido perdón en la noche. Gracias a Dios hoy hay culto. Me pongo a cuenta con Dios y se acabó el problema. No es esa la voluntad del Padre. Por eso pregunto, ¿qué voluntad estamos haciendo? Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Ahí hay un consejo para nosotros, para los hijos de Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Mire el que está a la par. Si le ve cara así de amargo, dígale: quítese la amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. ¿Cuántos maliciosos hay aquí? Maldad encubierta, malicia, maldad encubierta. Esa sonrisita que le hacen no es de buenos amigos. Esa miradita de ojo, eso tiene malicia. Ya sabemos nosotros que es malicia, ¿verdad? Ya sabemos que detrás de la malicia hay un pecado escondido ahí esperando que se dé.
Eso nos manda la palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 7. Para alcanzar la salvación, haciendo la voluntad del Padre, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en nuestra cama, ¿qué piensa mientras nos llega el sueño? Porque ahí llegan los pensamientos inicuos, ahí llegan los deseos impuros, ahí están llegando aquellos pensamientos de esto y de lo otro y de lo otro. ¿Cómo hago para caerle? Le envío un mensaje, le escribo por WhatsApp, le llamo, le dejo perder. Ahí está todo. Si no me hace caso de esta, me va a hacer caso de la otra. Y no estoy hablando de jovencitos. Muchas veces puede ser de ya personas adultas, con sus hogares, con sus matrimonios ya formados. Por eso, mire, no se nos nota. A nadie se le nota lo que piensa cuando usted está en su lecho. Pero allá hay alguien que todo lo sabe. Y es el que nos va a juzgar. Yo solo estoy hablando. Yo no los estoy juzgando. Porque a lo mejor soy peor que ustedes. Pero allá hay uno que a ese no nos lo vamos a escapar. Él conoce nuestro pensamiento. Y Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Y a Él es que le vamos a dar cuenta. Aquí no se trata que le vamos a dar cuenta al pastor, ¿verdad, pastor? No, ¿verdad? Bueno. Amén. Para ser salvo, mire, para ser salvo, Juan el Bautista dijo algo: arrepentíos y convertidos. Mire qué bonito. ¿Qué significa? Que si usted o yo no nos hemos arrepentido y no nos hemos convertido a Cristo, no hay esperanza de salvación. Lo dijo Juan el Bautista ahí en Mateo capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pedro respondió a la congregación que le preguntaba: ¿qué hacer para alcanzar salvación? Mire lo que contestó: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 13:19. Dos veces: arrepentíos y para alcanzar salvación. Si no nos hemos arrepentido, ¿cuál esperanza tenemos de salvación? Y si no nos hemos convertido, ¿qué esperanza tenemos de salvación? Arrepentirse, hermanos, es reconocer, en el buen español, que la hemos regado. Arrepentirse es reconocer que todo lo que hicimos atrás no era agradable delante de los ojos de Dios. Eso es la primera parte. La segunda parte es no volver a hacerlo. Porque de nada sirve que me dé cuenta que pegarle a mi vecino no fue correcto y mañana le vuelvo a pegar y pasado lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentirse. Dice: arrepentíos y convertíos. Es arrepentirse, volverse a Cristo. Mire qué nos dijo Jesús. Ya vimos lo que nos dijo Juan el Bautista, ya vimos lo que nos aconsejó el apóstol Pedro. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús allá en Lucas 13:3? Si no se arrepienten, todos moriréis. Haciendo referencia a un evento que había pasado, cuando uno le decían: maestro, mira, aquellos como eran pecadores les cayó aquella torre encima. No, le dijo: igual ustedes, si no se arrepienten, también van a morir. ¿Sabe qué necesitamos para alcanzar la salvación y estar seguros de la salvación en Cristo Jesús? Que nos hayamos arrepentido, que no practiquemos el pecado, que le volteemos la espalda al pecado. Mire, practicar el pecado. Porque, hermano, entonces usted no peca. No, sí pecamos. Pero que hay una diferencia en pecar aisladamente a pecar deliberadamente. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo: tengo un arma de las buenas, de las que al pastor le gusta, pero está guardada, mire, una Prieto Beretta 380, ahí aguardada, hasta mojosa está. ¿Cuánto tiempo tiene que la disparó, pastor? Pero acá me movieron del hermano Emilio, ¿eh? Ahí tiene una 9mm, una Makarov Palestina, y mire, y él tiene hasta tarjeta del póligo de tiro. 3 veces por semana está practicando. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué quiere estar practicando? Ya le vamos a preguntar después del culto.
¿Ves la diferencia de practicar a no practicar? O sea, sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Pecamos porque vivimos en una carne que en el menor descuido nosotros ya hemos hecho, hemos visto, hemos oído, hemos hablado lo que no debemos de hablar. Pero el Espíritu Santo en ese momento, mire, nos golpea nuestra conciencia y nos llama al arrepentimiento. El problema es cuando practicamos el pecado, el Espíritu Santo nos habla y lo ignoramos. Y empezamos a lo que se llama contristando el Espíritu de Dios. Al final el Espíritu deja de decirnos, mira, estás haciendo mal, mira, estás haciendo... Nos suelta la pita y ve qué haces y paga tus consecuencias. El Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios ha volteado su espalda al pecado. Aquellos que querramos alcanzar salvación, arrepintámonos verdaderamente de todo nuestro corazón y no sigamos en lo mismo, no nos engañemos. Mire, en cuestión de salvación, entre la venida de Cristo, le voy a explicar algo que muchas veces nosotros no queremos hablar. Cuando una persona anda patoja evangélicamente, cristianamente, espiritualmente hablando, y Dios se la va a llevar, muchas veces pasa un proceso de enfermedad que dura una semana, 15 días, 22, un mes, 6 meses. Y en ese tiempo se purifica la persona. Y podemos estar seguros que esa persona murió y se fue con Cristo, porque tuvo tiempo para ponerse a cuentas con Dios. A lo mejor su caminar no fue recto dentro de la iglesia. A lo mejor hoy estaba, mañana no estaba, salía, entraba, salía. Pero cuando cayó en su lecho de enfermo, ese hombre a ley tuvo que enderezar sus pasos y sus pensamientos, porque ya no hubo más fuerza en la carne para ir al pecado. Podemos estar seguros que murió, se fue con Cristo. Pero ¿qué pasa de aquel que anda torcido y no tiene la oportunidad de arrepentirse? ¿Qué pasa con aquel que anda en la voluntad de la carne, creyendo que es salvo y así es llamado a la presencia de Dios? El título del sermón, hermano, y medítelo y pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. No se engañe y no se acomode a vivir en el pecado, porque las consecuencias las podemos pagar con lloro y crujir de dientes. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Bendito